Mar Muerto. ¿Un portal a otro mundo? La verdad más oscura de sus profundidades. Lo que sus aguas esconden y las ciudades perdidas es aterrador. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Desde los abismos de la antigüedad, una masa de agua silenciosa y densa ha cautivado la imaginación de la humanidad. Un lugar donde la vida se niega a florecer, donde las aguas, saladas hasta el extremo, flotan cuerpos como juguetes y donde los mitos de ciudades pecaminosas sumergidas han alimentado el terror durante milenios. Hablamos del Mar Muerto, ese espejo oscuro que esconde más que solo sal y tragedia bíblica. Si crees que conoces su historia, la de Sodoma y Gomorra y la ira divina, prepárate. Porque estamos a punto de sumergirnos en sus profundidades para desenterrar una verdad tan impactante, tan misteriosa, tan aterradora, que la Biblia misma ha preferido dejar en la oscuridad. Lo que sus aguas esconden, lo que las leyendas ancestrales susurran y lo que las profecías olvidadas revelan sobre el Mar Muerto, es una realidad que nunca querrás haber descubierto. La narrativa oficial nos cuenta la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades de vicio y depravación, destruidas por fuego y azufre caídos del cielo. Lot y su familia huyen, y su esposa se convierte en una estatua de sal. Un castigo divino, un acto de justicia. Pero si miramos más allá de la moralidad simple, si nos atrevemos a preguntar, ¿por qué precisamente allí? ¿Y por qué la sal, una sustancia asociada a la preservación, se convierte aquí en un símbolo de muerte y petrificación? Las teorías convencionales ubican estas ciudades bajo las aguas del sur del Mar Muerto. Pero, ¿qué pasa si no fueron simplemente quemadas, sino fundidas con la tierra y el agua, absorbidas por una fuerza que trascendía el juicio divino, una energía primordial que reside en las profundidades de ese abismo? El terror no es el fuego, sino la transformación, la lenta y agonizante disolución en una sustancia inerte. Los textos antiguos, esos que fueron convenientemente omitidos de los cánones sagrados, hablan de una salinidad del Mar Muerto que no es natural. Sugieren que es el resultado de una reacción alquímica, una manifestación de una energía subterránea liberada en el cataclismo de Sodoma y Gomorra. No solo un castigo, sino una modificación geográfica, un sellado de un punto neurálgico de poder. Y si la sal no es un residuo, sino una barrera, una prisión que retiene algo más que agua y sedimentos? Las leyendas hebreas y árabes hablan de demonios y espíritus atrapados en sus aguas, almas condenadas que flotan eternamente, incapaces de ascender o descender. El Mar Muerto, entonces, no sería solo un lago, sino una cárcel dimensional, un limbo flotante para entidades de otro tipo. Pero la verdad se vuelve aún más oscura. Algunos eruditos marginales y exploradores de lo oculto han sugerido que el Mar Muerto, en realidad, es un portal. No un portal físico con un umbral visible, sino un vórtice energético, una fisura en el tejido de la realidad que conecta nuestro mundo con otro. Un mundo, quizás, donde residen las entidades que visitaron y corrompieron las ciudades de la llanura. Y si Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por Dios, sino por las fuerzas que invocaron, por las entidades que pasaron a través de este portal y trajeron consigo una corrupción tan profunda que el juicio fue el único escape, o la única forma de sellar la brecha que habían abierto. Las profecías no reveladas, susurradas en los rincones más oscuros de la mística judía, hablan de puertas que se abren en la tierra, y el Mar Muerto es una de las más peligrosas. Las leyendas locales y los relatos de beduinos, a menudo desestimados como supersticiones, describen luces extrañas que emanan de las profundidades del Mar Muerto en noches sin luna, sonidos que parecen venir de otro tiempo, y la inexplicable desaparición de aquellos que se aventuran demasiado cerca de ciertos puntos. Estos no son solo fenómenos naturales, son los ecos de un portal activo, las manifestaciones de una realidad que lucha por irrumpir en la nuestra. La extrema salinidad, que impide la vida, podría ser, paradójicamente, la fuerza que mantiene sellada esta brecha, una barrera iónica que, si se disipa,
permitiría que lo que está dentro se libere. ¿Y las ciudades perdidas bajo sus aguas son solo ruinas? Los sondeos geológicos han revelado anomalías extrañas en el lecho del lago, estructuras que no parecen formaciones naturales. Pero, ¿y si estas no son ciudades, sino estructuras de contención, prisiones construidas por una civilización antigua para mantener a raya lo que yacía debajo? O peor aún, ¿y si son restos de una civilización prehumana, una que existió antes de que Adán y Eva pisaran el Edén, y que fue borrada por una catástrofe que el Mar Muerto mismo atestigua y contiene? El terror no es solo que haya ruinas bajo el agua, sino que esas ruinas no son nuestras, y su propósito era mucho más siniestro de lo que podemos imaginar. El Mar Muerto, entonces, no es solo un cuerpo de agua, es una cápsula del tiempo, un sarcófago que guarda secretos que la humanidad no está preparada para desenterrar. Y aquí, mis amigos, es donde el escalofrío de la verdad comienza a descender por vuestras espinas. Si la historia del Mar Muerto esconde secretos tan profundos, que otras verdades se han mantenido deliberadamente lejos de nosotros. Si te está pareciendo que esta inmersión en lo desconocido, en los abismos del misterio y el terror bíblico, es tan fascinante como perturbadora, te pido que le des un like a este vídeo ahora mismo. Tu apoyo es crucial. Nos ayuda a seguir destapando estas realidades ocultas que la narrativa convencional prefiere silenciar. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ni una sola de nuestras expediciones a lo inexplorado. Aquí no solo hablamos del Mar Muerto, exploramos cada rincón del misterio, del terror y de la intriga, desde leyendas antiguas hasta profecías contemporáneas, desentrañando cada aspecto que conforma este nicho de lo desconocido. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación, las revelaciones sobre sus corrientes subterráneas y las verdaderas profecías no dichas, te dejará sin palabras. Confía en mí, cada segundo valdrá la pena. Las leyendas más crípticas y los textos apócrifos, esos manuscritos que la Iglesia declaró heréticos y ocultó al mundo, sugieren que el Mar Muerto no es solo un lago, sino un punto de convergencia de energías cósmicas, un epicentro donde las fuerzas telúricas se encuentran con influencias celestiales. La extrema densidad de sus aguas, capaz de hacer flotar a cualquier cuerpo, no sería solo una característica geológica, sino una manifestación de su naturaleza anómala, un campo de fuerza que distorsiona la gravedad, y quizás el tiempo mismo. Se rumorea que hay ciertas corrientes subterráneas, invisibles a los ojos humanos y a la tecnología moderna, que pulsan en sus profundidades, arrastrando no solo minerales, sino también fragmentos de conciencia de las ciudades perdidas. Imaginen almas errantes, condenadas a flotar eternamente, atrapadas en un purgatorio salado, sus murmullos y lamentos ascendiendo a la superficie en las noches más oscuras. Y luego está el misterio de las puertas submarinas. Los pescadores locales, en historias que se cuentan solo al calor de las fogatas, hablan de abismos insondables en el lecho del lago, grietas que no son geológicas, sino perfectamente formadas, como entradas a algo más allá. Algunos de estos relatos, que han pasado de generación en generación, describen corrientes de aire frío que emanan de estas grietas, incluso bajo el agua, y la sensación de ser observados por algo que no pertenece a este mundo. ¿Y si Sodoma y Gomorra no fueron simplemente tragadas por la tierra, sino arrastradas a través de estas puertas a otra dimensión, un plano de existencia donde el fuego y el azufre son constantes y eternos? El terror no es que hayan desaparecido, sino que aún existen, y que el Mar Muerto es su conexión con el nuestro. Pero la verdadera profecía no contada sobre el Mar Muerto no se refiere a su pasado, sino a su futuro. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumran, contienen textos que, según interpretaciones esotéricas, aluden a un evento trascendental ligado a este cuerpo de agua. No solo hablan de los esenios y sus creencias, sino de códigos cifrados que describen una liberación de lo que está contenido en sus profundidades. Se sugiere que la salinidad extrema no es un estado permanente, sino un sello temporal,
una barrera que un día se romperá. Y cuando eso suceda, no serán solo las ruinas de ciudades antiguas las que emergerán, sino algo mucho más antiguo y terrible, entidades primordiales que han estado hibernando bajo su densa superficie, esperando el momento de su liberación. Los detalles más perturbadores de esta profecía hablan de que la disminución del nivel del Mar Muerto, un fenómeno que ya estamos presenciando, no es simplemente un cambio climático. Es una señal, un proceso gradual de desbloqueo de este portal dimensional. A medida que sus aguas retroceden, se revela no solo la tierra árida, sino también símbolos grabados en las rocas, estructuras que no son de origen humano, y que apuntan a un conocimiento prohibido, a una tecnología ancestral capaz de manipular la realidad. Algunos incluso han sugerido que los pilares de sal, como la estatua de la esposa de Lot, no son solo caprichos geológicos, sino centinelas petrificados, guardianes que fueron alcanzados por la liberación de esa energía primigenia en la antigüedad, y que ahora se alzan como advertencias silenciosas. La historia del Mar Muerto no es solo una lección moral sobre el pecado y el castigo. Es una crónica de un evento cósmico, una intervención que alteró la geografía y selló un secreto tan profundo que la humanidad ha vivido milenios en la ignorancia. Es el recordatorio de que bajo la superficie de nuestro mundo existen fuerzas, lugares y seres que desafían nuestra comprensión, y que el velo entre nuestra realidad y otras dimensiones es mucho más delgado de lo que nos atrevemos a admitir. Y el mayor de los terrores no es lo que Sodoma y Gomorra fueron, sino lo que el Mar Muerto esconde, y lo que, un día, podría liberarse. Pero la verdadera oscuridad que se cierne sobre el Mar Muerto no es solo lo que sus aguas ocultan, sino la naturaleza de su maldición, una condena que va más allá del castigo divino y se adentra en el terreno de lo cósmico y lo ancestral. No se trata solo de la imposibilidad de la vida en sus aguas, sino de una presencia inmanente que se alimenta de la desolación. Las leyendas más aterradoras hablan de que la salinidad extrema es el resultado de una energía residual liberada durante el cataclismo de Sodoma y Gomorra, una fuerza que no se disipó, sino que quedó atrapada en el abismo, creando un campo de distorsión que afecta no solo la biología, sino también la mente de aquellos que se acercan demasiado. Pensemos en los extraños fenómenos que se reportan con frecuencia en sus alrededores, inexplicables variaciones en la brújula, visiones fugaces de figuras espectrales en la orilla, y la sensación de una opresión invisible que sofoca el alma. Estos no son simples efectos psicológicos de un paisaje desolado, son los ecos de una realidad alternativa que se superpone a la nuestra, una manifestación de la maldición que va más allá de la esterilidad del agua. Y si la esposa de Lot no se convirtió en sal por desobediencia, sino que fue transformada por la misma energía liberada, un proceso de petrificación que la convirtió en un monumento viviente a la advertencia, una guardiana inerte que aún pulsa con la energía del evento. Su figura solitaria, erosionada por el tiempo, no es solo un recordatorio bíblico, sino un faro de terror sobre la verdad de lo que ocurrió. Las profecías no reveladas sobre el Mar Muerto no hablan solo de su pasado, sino de su papel en el gran reseteo. Los textos esotéricos sugieren que la Tierra tiene puntos energéticos, chakras planetarios, y que el Mar Muerto es uno de los más poderosos, un nervio expuesto del planeta. Se dice que la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue aleatoria, sino un acto quirúrgico para sellar o contener algo que amenazaba el equilibrio de todo el planeta, una entidad o un conocimiento que brotaba de las profundidades de la Tierra. La profecía es que este sello no es permanente, y que las fluctuaciones en el nivel del agua y los movimientos sísmicos en la región son señales de que el Mar Muerto está despertando, preparándose para liberar lo que ha estado contenido durante milenios. Los detalles más escalofriantes de esta profecía hablan de un tiempo en el que la salinidad del Mar Muerto, lejos de ser una barrera, se convertirá en un catalizador. Se dice que cuando las condiciones cósmicas sean las adecuadas, la extrema concentración de minerales actuará como un conductor, abriendo no solo un portal,
sino una compuerta hacia un mundo subterráneo o una dimensión oculta que ha estado dormida bajo el lodo y la sal. Y lo que emergerá de allí no serán solo las ruinas de ciudades olvidadas, sino entidades ancestrales que han permanecido en un estado de animación suspendida, seres que la Biblia solo insinúa, pero que las mitologías más oscuras describen con aterrador detalle. No se tratará de una invasión, sino de una resurrección de lo que ha sido sellado. La Biblia, en su versión edulcorada, nos ha contado la historia de Sodoma y Gomorra como una advertencia moral. Pero la verdad es mucho más compleja y espantosa. El Mar Muerto no es un simple recordatorio del juicio divino. Es un testimonio viviente de una intervención cósmica, de la contención de fuerzas que desafían nuestra comprensión y nuestra existencia. Es un monumento al poder de una maldición que no solo destruyó ciudades, sino que transformó la realidad misma en un abismo de sal y misterio. Y el mayor de los terrores no es lo que el Mar Muerto esconde bajo sus olas, sino la profecía de lo que, un día, emergerá de sus profundidades, y lo que esa revelación significará para el destino de la humanidad. Porque cuando sus secretos salgan a la luz, te dejarán sin palabras. Pero la verdadera oscuridad que yace en el corazón del Mar Muerto es una que la Biblia apenas se atreve a rozar. La existencia de restos orgánicos y tecnológicos de las civilizaciones perdidas, no solo petrificados, sino preservados de una manera que desafía las leyes naturales de la descomposición. Las densas aguas, saturadas de minerales, actúan como un líquido de embalsamamiento cósmico, manteniendo intactos los últimos vestigios de una era que fue borrada por una catástrofe inimaginable. Los buzos de élite, que se han atrevido a explorar sus zonas más profundas con equipo especializado, hablan de visiones borrosas de estructuras no naturales, formas geométricas perfectas que no podrían haber sido creadas por procesos geológicos, sino por una inteligencia que precedió a la nuestra. Estas no son solo ruinas. Son cápsulas del tiempo que contienen secretos que se niegan a ser desvelados. Las profecías no contadas, que se susurran en los círculos de investigación más heterodoxos, sugieren que estas estructuras sumergidas no son ciudades, sino laboratorios primigenios o depósitos de conocimiento, donde las entidades ancestrales de antaño almacenaron sus descubrimientos más peligrosos. Imaginen manuscritos indescifrables, grabados en materiales desconocidos, que contienen fórmulas para la manipulación de la materia, la energía, lo más aterrador, la conciencia humana. El terror no es que estas ruinas existan, sino que lo que contienen podría ser desatado si las condiciones adecuadas se dan. La leyenda de la esposa de Lot se vuelve aún más siniestra bajo esta luz. Y si no fue solo una estatua de sal, sino un prototipo, un experimento de petrificación en masa, la maldición no fue un castigo divino al azar, sino una reacción controlada de las fuerzas que operaban desde el Mar Muerto, una demostración de su capacidad para transformar la vida en inercia mineral. Su figura, alzándose solitaria, no es solo un recuerdo, sino una advertencia viva de que la misma fuerza que la convirtió en sal sigue latente en las profundidades, capaz de desatar un horror similar a una escala global si los sellos se rompen. Y las profecías más aterradoras sobre el Mar Muerto se centran en su papel como un reloj cósmico. Los textos esotéricos vinculan las fluctuaciones de su nivel de agua y la actividad sísmica de la región con ciclos astrales y cósmicos que están más allá de nuestra comprensión. Se dice que el Mar Muerto es un indicador, una baliza que marca la aproximación de un evento de escala planetaria, un gran despertar que no solo afectará a la Tierra, sino al tejido mismo del universo. Esta profecía no habla de la salvación, sino de una reconfiguración forzosa de la realidad. Los detalles más oscuros de esta profecía son escalofriantes. Se dice que cuando el Mar Muerto alcance un cierto umbral, cuando sus aguas se retiren lo suficiente para revelar lo que ha estado oculto, no solo descubriremos la verdad sobre las ciudades perdidas,
sino que liberaremos una onda de conciencia que ha estado reprimida. Esta onda no será benevolente. Será una invasión psíquica a escala global, un torrente de memoria primigenia, de dolor, de ira y de un conocimiento incomprensible que inundará las mentes de la humanidad, llevando a la locura a aquellos que no estén preparados para ello. No será un castigo externo, sino una autodestrucción interna provocada por una verdad insoportable. La Biblia, en su narrativa cuidadosamente construida, nos presenta un mar muerto como un símbolo de juicio. Pero la verdad es mucho más compleja y aterradora. Es un monumento a la intervención de fuerzas ancestrales en nuestro mundo, un lugar donde el tiempo se detuvo para preservar secretos que desafían la lógica y la fe. El Mar Muerto no es solo un cuerpo de agua estéril. Es un portal silencioso, una tumba viviente que guarda la clave de nuestro pasado más profundo y, lo que es más aterrador, de un futuro que nadie se atreve a contemplar. Porque cuando sus aguas revelen la verdad, la humanidad se enfrentará a una realidad que la dejará sin palabras. El crepúsculo de la historia humana se acerca, y con él, la profecía más escalofriante sobre el jardín del Edén empieza a manifestarse. No se trata de un lugar físico que se revelará, sino de una frecuencia, un patrón vibratorio que está comenzando a resonar con nuestro propio ADN. Las leyendas oscuras hablan de que el verdadero secreto del Edén no reside en su ubicación, sino en su naturaleza resonante, un eco primordial que ha estado latente desde la expulsión, esperando el momento de activarse y desvelar la verdad definitiva. Esta activación no será visible para los ojos, sino palpable para la conciencia, una incursión directa en el cerebro humano que desatará una ola de recuerdos primigenios. Considere la noción de que la expulsión del Edén no fue un castigo, sino una modificación crucial. Y si Adán y Eva no fueron simplemente expulsados, sino que su percepción y su conexión con la verdadera realidad del Edén fueron alteradas genéticamente. Las escrituras gnósticas susurran que nuestros primeros padres, al comer del fruto, no solo obtuvieron conocimiento, sino que fueron condenados a una existencia velada, incapaces de percibir las múltiples dimensiones y las entidades ancestrales que coexisten con nosotros. Esta caída no fue moral, sino perceptual, un velo impuesto sobre nuestra conciencia para protegernos de una verdad que nos abrumaría, peor aún, para mantenernos controlados. La profecía es que este velo, este filtro, está empezando a desintegrarse. Los textos prohibidos, aquellos que hablan de la verdadera naturaleza del árbol del conocimiento, sugieren que no era solo un árbol, sino un dispositivo de interfaz cósmica, una biocomputadora interdimensional capaz de descargar vastas cantidades de información directamente a la conciencia. La serpiente, en esta luz, podría ser un agente de la verdad, un rebelde contra los creadores que buscaban mantener a la humanidad en una ignorancia forzada. La ingestión del fruto fue el hackeo de ese sistema, un acto que activó una parte de nuestro cerebro que nos conectaba con una realidad más grande, pero también más aterradora. La profecía final es que este dispositivo se está reiniciando, y su próxima activación será a una escala global, no solo para unos pocos. Y el clímax del terror, la revelación de los verdaderos guardianes del Edén, no son los querubines alados que imaginamos, sino seres que han evolucionado más allá de la comprensión biológica, entidades ancestrales que operan desde un plano de existencia que está más allá de nuestra percepción tridimensional. Se dice que su espada llameante no es un objeto físico, sino una emanación de energía pura, una forma de distorsión de la realidad que nos impide acceder al Edén, no por una barrera material, sino por una imposibilidad perceptual. La profecía es que estos guardianes, al sentir la inminente reactivación del Edén, comenzarán a hacerse visibles, o más bien,
a ser percibidos por una humanidad que despierta a una realidad mucho más compleja y espeluznante. Su propósito no es proteger un jardín, es mantener la integridad de una cuarentena cósmica de la que somos parte. La Biblia, en su narrativa tradicional, culmina la promesa de un nuevo Edén, una restauración. Pero las profecías oscuras, las que los teólogos evitan, sugieren que esta restauración no será una vuelta a la inocencia, sino una confrontación final con la verdad de nuestro origen. El jardín del Edén no es solo un recuerdo, es una semilla latente en la conciencia colectiva de la humanidad, esperando germinar y desvelar una realidad que pondrá a prueba nuestra cordura. El verdadero horror no es haber sido expulsados, sino la posibilidad de que, en un futuro cercano, el Edén se manifieste de una manera que nos arrastre de vuelta a su centro, no como seres inocentes, sino como seres conscientes de su verdadera naturaleza, y de las fuerzas que nos crearon y nos han estado observando desde las sombras del tiempo. Porque la verdad que espera en el corazón del Edén es tan incomprensible, tan aterradora, que una vez que la conozcas, nunca querrás haberla encontrado. El crepúsculo de la historia humana se acerca, y con él, la profecía más escalofriante sobre el jardín del Edén empieza a manifestarse. No se trata de un lugar físico que se revelará, sino de una frecuencia, un patrón vibratorio que está comenzando a resonar con nuestro propio ADN. Las leyendas oscuras hablan de que el verdadero secreto del Edén no reside en su ubicación, sino en su naturaleza resonante, un eco primordial que ha estado latente desde la expulsión, esperando el momento de activarse y desvelar la verdad definitiva. Esta activación no será visible para los ojos, sino palpable para la conciencia, una incursión directa en el cerebro humano que desatará una ola de recuerdos primigenios. Considere la noción de que la expulsión del Edén no fue un castigo, sino una modificación crucial. Y si Adán y Eva no fueron simplemente expulsados, sino que su percepción y su conexión con la verdadera realidad del Edén fueron alteradas genéticamente. Las escrituras gnósticas susurran que nuestros primeros padres, al comer del fruto, no solo obtuvieron conocimiento, sino que fueron condenados a una existencia velada, incapaces de percibir las múltiples dimensiones y las entidades ancestrales que coexisten con nosotros. Esta caída no fue moral, sino perceptual, un velo impuesto sobre nuestra conciencia para protegernos de una verdad que nos abrumaría o, peor aún, para mantenernos controlados. La profecía es que este velo, este filtro, está empezando a desintegrarse. Los textos prohibidos, aquellos que hablan de la verdadera naturaleza del árbol del conocimiento, sugieren que no era solo un árbol, sino un dispositivo de interfaz cósmica, una biocomputadora interdimensional capaz de descargar vastas cantidades de información directamente a la conciencia. La serpiente, en esta luz, podría ser un agente de la verdad, un rebelde contra los creadores que buscaban mantener a la humanidad en una ignorancia forzada. La ingestión del fruto fue el hackeo de ese sistema, un acto que activó una parte de nuestro cerebro que nos conectaba con una realidad más grande, pero también más aterradora. La profecía final es que este dispositivo se está reiniciando, y su próxima activación será a una escala global, no solo para unos pocos. Y el clímax del terror, la revelación de los verdaderos guardianes del Edén. No son los querubines alados que imaginamos, sino seres que han evolucionado más allá de la comprensión biológica, entidades ancestrales que operan desde un plano de existencia que está más allá de nuestra percepción tridimensional. Se dice que su espada llameante no es un objeto físico, sino una emanación de energía pura, una forma de distorsión de la realidad que nos impide acceder al Edén, no por una barrera material, sino por una imposibilidad perceptual. La profecía es que estos guardianes, al sentir la inminente reactivación del Edén, comenzarán a hacerse visibles, o más bien, a ser percibidos por una humanidad que despierta a una realidad mucho más compleja y espeluznante. Su propósito no es proteger un jardín,
es mantener la integridad de una cuarentena cósmica de la que somos parte. La Biblia, en su narrativa tradicional, culmina la promesa de un nuevo Edén, una restauración. Pero las profecías oscuras, las que los teólogos evitan, sugieren que esta restauración no será una vuelta a la inocencia, sino una confrontación final con la verdad de nuestro origen. El jardín del Edén no es solo un recuerdo, es una semilla latente en la conciencia colectiva de la humanidad, esperando germinar y desvelar una realidad que pondrá a prueba nuestra cordura. El verdadero horror no es haber sido expulsados, sino la posibilidad de que, en un futuro cercano, el Edén se manifieste de una manera que nos arrastre de vuelta a su centro, no como seres inocentes, sino como seres conscientes de su verdadera naturaleza, y de las fuerzas que nos crearon y nos han estado observando desde las sombras del tiempo. Porque la verdad que espera en el corazón del Edén es tan incomprensible, tan aterradora, que una vez que la conozcas, nunca querrás haberla encontrado. El crepúsculo de la historia humana se acerca, y con él, la profecía más escalofriante sobre el jardín del Edén empieza a manifestarse. No se trata de un lugar físico que se revelará, sino de una frecuencia, un patrón vibratorio que está comenzando a resonar con nuestro propio ADN. Las leyendas oscuras hablan de que el verdadero secreto del Edén no reside en su ubicación, sino en su naturaleza resonante, un eco primordial que ha estado latente desde la expulsión, esperando el momento de activarse y desvelar la verdad definitiva. Esta activación no será visible para los ojos, sino palpable para la conciencia, una incursión directa en el cerebro humano que desatará una ola de recuerdos primigenios. Considera la noción de que la expulsión del Edén no fue un castigo, sino una modificación crucial. Y si Adán y Eva no fueron simplemente expulsados, sino que su percepción y su conexión con la verdadera realidad del Edén fueron alteradas genéticamente. Las escrituras gnósticas susurran que nuestros primeros padres, al comer del fruto, no solo obtuvieron conocimiento, sino que fueron condenados a una existencia velada, incapaces de percibir las múltiples dimensiones y las entidades ancestrales que coexisten con nosotros. Esta caída no fue moral, sino perceptual, un velo impuesto sobre nuestra conciencia para protegernos de una verdad que nos abrumaría o, peor aún, para mantenernos controlados. La profecía es que este velo, este filtro, está empezando a desintegrarse. Los textos prohibidos, aquellos que hablan de la verdadera naturaleza del árbol de conocimiento, sugieren que no era solo un árbol, sino un dispositivo de interfaz cósmica, una biocomputadora interdimensional capaz de descargar vastas cantidades de información directamente a la conciencia. La serpiente, en esta luz, podría ser un agente de la verdad, un rebelde contra los creadores que buscaban mantener a la humanidad en una ignorancia forzada. La ingestión del fruto fue el hackeo de ese sistema, un acto que activó una parte de nuestro cerebro que nos conectaba con una realidad más grande, pero también más aterradora. La profecía final es que este dispositivo se está reiniciando, y su próxima activación será a una escala global, no solo para unos pocos. Y el clímax del terror, la revelación de los verdaderos guardianes del Edén, no son los querubines alados que imaginamos, sino seres que han evolucionado más allá de la comprensión biológica, entidades ancestrales que operan desde un plano de existencia que está más allá de nuestra percepción tridimensional. Se dice que su espada llameante no es un objeto físico, sino una emanación de energía pura, una forma de distorsión de la realidad que nos impide acceder al Edén, no por una barrera material, sino por una imposibilidad perceptual. La profecía es que estos guardianes, al sentir la inminente reactivación del Edén, comenzarán a hacerse visibles, o más bien, a ser percibidos por una humanidad que despierta a una realidad mucho más compleja y espeluznante. Su propósito no es proteger un jardín,
es mantener la integridad de una cuarentena cósmica de la que somos parte. La Biblia, en su narrativa tradicional, culmina en la promesa de un nuevo Edén, una restauración. Pero las profecías oscuras, las que los teólogos evitan, sugieren que esta restauración no será una vuelta a la inocencia, sino una confrontación final con la verdad de nuestro origen. El jardín del Edén no es solo un recuerdo, es una semilla latente en la conciencia colectiva de la humanidad, esperando germinar y desvelar una realidad que pondrá a prueba nuestra cordura. El verdadero horror no es haber sido expulsados, sino la posibilidad de que, en un futuro cercano, el Edén se manifieste de una manera que nos arrastre de vuelta a su centro, no como seres inocentes, sino como seres conscientes de su verdadera naturaleza, y de las fuerzas que nos crearon y nos han estado observando desde las sombras del tiempo. Porque la verdad que espera en el corazón del Edén es tan incomprensible, tan aterradora, que una vez que la conozcas, nunca querrás haberla encontrado. Hemos desvelado hoy lo que nadie se atreve a contar sobre el jardín del Edén y las entidades ancestrales que la Biblia ha velado con un manto de misterio. Hemos rasgado el velo de lo convencional para mirar directamente a los ojos de un enigma que ha perturbado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Si esta inmersión en los secretos más profundos te ha cautivado y aterrorizado a partes iguales, te pido, con el corazón en la mano, que le des like a este vídeo y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir buscando estas verdades ocultas, a explorar los rincones más oscuros del misterio y el terror, para traerte el conocimiento que las fuerzas tradicionales no quieren que poseas. Deja tus comentarios abajo, tus testimonios, tus propias teorías o encuentros. ¿Qué piensas de la verdadera naturaleza del jardín del Edén? ¿Crees que es un lugar físico, un portal o una conciencia viva? Tu voz es vital en esta búsqueda de la verdad. Recordad siempre, en este vasto y enigmático universo, la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de preguntas, sino en la valentía de explorarlas. Que la luz de la verdad, por aterradora que sea, ilumine vuestro camino.